Quiero comenzar agradeciendo a las personas que se han suscrito recientemente al canal y por supuesto a quienes ya son suscriptores o suscriptoras desde hace varios meses o años. Vamos a hablar hoy brevemente de 3 películas recientes que por casualidad nos permiten elaborar una serie de reflexiones y preguntas para establecer algunos elementos en común. Han llegado casi al mismo tiempo a las carteleras de algunas ciudades y provincias en distintos países durante este año. Son ellas Hojas de otoño de Aki Kaurismäki, El sol del futuro, también llamada Lo mejor está por venir de Nanni Moretti, y finalmente El niño y la garza de Hayao Miyazaki, todas de 2023. Soy Javier Quintero, esto es Cines de Arte y de Autores, comencemos. Quienes tuvieron la oportunidad de ver las 3 películas van a notar que se podría asumir a cada una de ellas como un regreso de su respectivo director a un cierto universo o sistema planteado explícita o implícitamente en filmes anteriores. Pero de antemano se podría decir también pues que un autor regrese o revisite algunas de sus películas es bastante obvio y esperable, pues eso es, entre otras cosas, lo que lo define como autor o autora. Esa obsesión o obstinación por un tema, un estilo o un motivo recurrente. Bueno, de acuerdo, pero en este caso también caben las preguntas acerca del propósito o los propósitos de estos respectivos regresos. En primer lugar tenemos el caso de Hayao Miyazaki con El niño y la garza. Este video no pretende hacer un análisis exhaustivo de la película. En ese caso podría recomendarles un excelente análisis llamado The Boy and the Heron, Every Detail Explained, o El niño y la garza, todos los detalles explicados. En aquel video se mencionan las referencias que hizo Miyazaki a su propia niñez, a sus padres, a otras de sus películas que también están conectadas con su niñez y por supuesto, y esto es muy importante en esta película, a su compañero de trabajo, amigo, mentor y hasta rival, en buenos términos, Isao Takahata, fallecido en 2018. Sin embargo, en nuestro video de hoy no tocaremos ese tipo de conexiones, sino que partiremos de una misma hipótesis que funciona para cada uno de los 3 cineastas de los que vamos a hablar hoy. ¿No les parece a ustedes que en Hayao Miyazaki, en este caso, hay una especie de regreso a, tomemos el ejemplo más a la mano, El viaje de Chihiro, en cuanto a la situación de mudanza, como inicio de una nueva vida en un nuevo lugar por parte de un niño o una niña, que de alguna forma no estaba preparado o preparada para el cambio y que debe asumirlo. Y como si fuera poco, se encuentra ante la invitación a cruzar un umbral hacia un mundo o dimensión desconocida llena de seres fantásticos, producto de otras naturalezas, y una vez que llegan a estos mundos, dichos niños o preadolescentes que viven una especie de gran vacío por alguna razón, entienden que ahí en las nuevas circunstancias se les asigna una tarea, un rol, una identidad y en pocas palabras una relevancia y un protagonismo del que carecían en su mundo original. También cada una a su manera, cada película tiene una búsqueda de los padres y una transformación de los padres, asimismo, repito, a su manera. Cuando vemos estas 2 películas, en lo primero que pensamos es en obras literarias, desde Alicia en el País de las Maravillas, Alicia a través del espejo, hasta, en el caso concreto del niño y la garza, un libro llamado The Book of Lost Things o el libro de las cosas perdidas, escrito por John Connolly. Pensamos en términos de estructuras narrativas y recordamos, por supuesto, el inventario que hace Vladimir Prop en su Morfología del cuento, o también la estructura del camino del héroe sintetizada por Joseph Campbell en su obra El héroe de las 1000 caras, con todo y el llamado, los umbrales, el viaje a un extraño mundo o a una extraña realidad, las estaciones de prueba, los aliados y los antagonistas del héroe, su aprendizaje y su infaltable regreso a casa, con todas las peripecias que puedan tener lugar en el medio. Estos son 2 libros bastante recomendados para analizar, construir o deconstruir historias. Y alguien dirá, bueno, pero en una película como Mi vecino Totoro, también hay una estructura similar en la que se enmarca la historia del llamado a interactuar con cierta fuerza de la naturaleza para las 2 hermanas que llegan a vivir al campo con su padre
mientras están alejadas de la madre, quien en ese caso se recupera de una enfermedad en el hospital. Sin embargo, en Mi vecino Totoro, aunque hay un viaje hacia una realidad aparentemente desconocida también, es más una representación a partir de la sencillez o del minimalismo de aquella realidad paralela, totalmente diferente de los mundos excesivos y cargados de personajes y multitudes de criaturas que hay tanto en el viaje de Chihiro como en El niño y la garza, como si la multiplicación y la maximización fueran las constantes de dichos filmes. ¡Súplica! ¡Súplica! ¡No lo sale de sus manos! ¡Aquí, señor! ¡Por favor, blande un poco! El niño y la garza es el título que se le ha dado en español, pero que en japonés es bastante diferente. Es Cómo vives, que es a su vez el título de la novela homónima de Gensaburo Yoshino de 1937. Disculpen la pronunciación. Se podría pensar que es una adaptación de la obra literaria, pero que en realidad no hay ninguna semejanza o correspondencia directa entre las dos. Mahito, el protagonista de la película, aparece leyendo atentamente este libro en su habitación, y si ustedes tuvieron la oportunidad de leerlo, también el libro, recordarán que nos cuenta la historia de un chico aproximadamente de la misma edad de Mahito llamado Junichi Honda, al cual lo llaman Copperu o Copper en homenaje a Copérnico. Este personaje vive una serie de situaciones y aprendizajes morales producto de las conversaciones y reflexiones con su tío acerca de las experiencias y dilemas que vive con su nuevo grupo de amigos en el colegio al que asiste. Se los recomiendo muchísimo y si son padres sería una excelente lectura para sus niños y niñas en su adolescencia. Y volviendo a la comparación entre El viaje de Chihiro y El niño y la garza, los dos filmes presentan una estructura similar, una gran cantidad y saturación de personajes, como ya lo he dicho, personajes secundarios, peripecias y símbolos, y claro, un regreso final a casa con premura, pues dicho regreso equivale también a la clausura de ambos filmes. Como lo que parece importar es la idea de viaje y sus estaciones, el número de peripecias y de personajes secundarios no parecería tener límites. ¿Y por qué limitarlos? ¿Existen acaso reglas acerca de una cantidad limitada de peripecias, giros dramáticos y símbolos para interpretar en una pieza dramática? ¿Qué dice la poética de Aristóteles al respecto de las proporciones o la proporcionalidad? ¿Qué dice la poética de Horacio al respecto? ¿Qué dice la poética propia de cada creador o creadora como ustedes? ¿Qué opinan ustedes como espectadores? ¿Todo giro narrativo o todo nuevo personaje es válido simplemente por tratarse de ser fantasía? ¿Se establecen reglas o límites, a su parecer suficientes para que aquello que ocurra sea verosímil aún dentro del mundo de la historia? ¿O por el contrario, todo podría ocurrir simplemente porque sí? Una de las constantes en las películas de Miyazaki, en Estudio Ghibli o Ghibli, como lo quieran pronunciar, es la búsqueda de la restauración del orden cuando determinadas fuerzas de la naturaleza son desestabilizadas. Si tanto en El viaje de Chihiro como en El niño y la garza se trabajaba con la variable de la invitación a un niño o niña ajenos a dicho mundo fantástico para que de cierta forma ayuden en su reparación o en su reconfiguración total, bueno, entonces si dicho tema o dinámica ya había sido tratada en un filme como El viaje de Chihiro, ¿por qué abordarlo nuevamente o hacer una variación sobre el mismo o sobre su estructura con El niño y la garza? ¿Qué se puede agregar y en qué términos? ¿Acaso se busca agregar forma audiovisual o plástica? ¿O por el contrario se busca agregar contenido anecdótico y nostálgico autobiográfico solamente? ¿Qué se complementa o qué faltó por decir que no hubiera sido dicho en El viaje de Chihiro? O incluso cuando el viaje tiene una causa distinta y el destino es distinto, ¿es el viaje en sí solamente una insistencia o repetición del mismo mecanismo de restauración de orden y encuentro con una multitud de criaturas que nos hacen preguntar acerca de los límites entre lo posible y lo probable en las dos películas? ¿Acaso estos mundos se encuentran
en desequilibrio y caos debido a la superpoblación de criaturas, significaciones y simbolismos? ¿Acaso todo vale en estos viajes? ¿Cuáles serían los límites o reglas de lo verosímil en ambos viajes? Según ustedes, ¿dichas reglas se cumplirían a cabalidad? ¿Por qué regresar a la misma estructura tendiente al caos que exige una restauración del orden siempre? En meses anteriores tuvimos también el filme Hojas de Otoño de Aki Kaurismäki de 2023, que pasó por salas de cine recientemente en varios de nuestros países. Nos llamó la atención por un motivo similar: ser la reminiscencia de un filme o quizás el regreso a un filme como Sombras en el Paraíso de 1986. Hojas de Otoño retoma el romance entre hombre y mujer proletarios como si los tiempos no hubieran cambiado y su historia aún se situara en los años 80 del siglo XX, como si la precariedad laboral y el aislamiento social no hubieran cambiado. No hay ningún problema con esto, pero se quiere decir algo con este regreso o insistencia en una época o en una condición de supervivencia determinada por la vida laboral. Como si la Helsinki ficcionada de la actualidad fuera similar a la Helsinki ficcionada de 1986. O simplemente se regresa por nostalgia hacia una estructura y un marco narrativo ya usado. Es significativo el hecho de que ella apunte el número telefónico en un pedazo de papel y no en un teléfono celular, ni siquiera en el más humilde de los teléfonos celulares, y que el hombre interesado en la mujer pierda el pequeño papel. Algunos dirán, bueno, no hace gran diferencia. Habría perdido entonces el teléfono de haberlo tenido. Es creíble que ninguno de los personajes tenga un teléfono celular, lo que puede significar una desconexión total con el símbolo tecnológico de nuestros tiempos. Pero que por otro lado, la única conexión tecnológica del filme sea con las noticias de ataques a infraestructura en la guerra entre Ucrania y Rusia para cada uno de los personajes principales por separado y también una vez al final cuando están juntos. ¿En qué momentos aparecen aquellos boletines de noticias de guerra y cómo son presentados? ¿Por qué razón aparecen en primer lugar? ¿Toma la película partido por alguno de los bandos que se enfrentan? Sin embargo, irónicamente, hacia el final de la película, él la llama a ella para decirle básicamente que ha dejado de beber y se aprecia que ambos tienen teléfono celular para esta llamada. ¿Por qué Kaurismäki continúa recurriendo al uso de accidentes o golpizas, esto es, ataques a golpes en la calle, para priorizar la atención hacia sus personajes y volverlos a encontrar y reconciliarlos dentro de esta estructura de chico conoce chica, etc., cuando parece que ya no hay razones para que las personas se puedan revincular entre ellas y o con su entorno? ¿Por qué el accidente es el dispositivo más a la mano que parece apiadar a los personajes al punto de presentarles una automática segunda oportunidad dentro de dicha estructura narrativa usada por Kaurismäki? Pregunto a ustedes, ¿cómo interpretan el hecho de recurrir varias veces a la misma solución para resolver problemas? ¿Cómo se posicionan creadores, productores y personas del común frente a películas que recurren a ese modus operandi, que es la repetición de soluciones para afianzarse en una estructura o para afianzar la estructura? Por último tenemos a El Sol del Porvenir, o también llamada Lo Mejor Está Por Venir, de 2023 de Nanni Moretti, quien también tiene un retorno a la personificación de un director en medio de un rodaje en el que la mayoría de decisiones a tomar están profundamente relacionadas con las convicciones y principios fundamentales del personaje, en varias dimensiones. En concreto, es un regreso a su película Abril, de 1998, y del mismo modo en que resaltamos a Miyazaki y Kaurismäki,
nos preguntamos el porqué de un retorno al área ya transitada, a temas también ya explorados, aunque obviamente en la medida de lo posible. Nicola, vai. Allora, come sapete, protagonista del film è Ennio, redattore dell'Unità, giornale del Partito Comunista Italiano. Vera fa la sarta ed è un'appassionata e generosa militante comunista. Se trata de un proceso de reafirmación, de reconocimiento de identidad, de esencia, de raíces, de revisión y de reimpresión de huellas de pasos firmes ya caminados o de actualización discreta de preguntas de otros tiempos que sorprendentemente continúan siendo vigentes. Y esta serie de preguntas aplicarían para los otros directores también si tratamos de buscar lo positivo de cada regreso. ¿Qué opinan ustedes? En abril, como ustedes sabrán, en clave de comedia, Nanni Moretti se interpreta o se ficciona a sí mismo, así como ya lo había hecho en muchas otras de sus películas, esta vez como un director que desearía hacer un filme musical que tiene lugar en la década de 1950 sobre un pastelero de izquierda fiel al trotskismo cuando la doctrina dominante es la stalinista. Pero por otro lado, el personaje director y su esposa esperan su primer hijo y al mismo tiempo él se propone el deber de hacer un documental sobre la realidad política y de los partidos políticos en Italia entre 1994 y 1998. El filme resultante tiene mucho de la vida personal, profesional y política del cineasta y sus procesos creativos en estos tres frentes. Por otro lado, en la reciente El Sol del Porvenir, o también llamada Lo Mejor Está por Venir, Nanni Moretti nuevamente vuelve a interpretar a un director que en esta ocasión dirige un filme también ambientado en la década de 1950, que a su vez narra la historia del periódico comunista L'Unità y sus dirigentes y empleados que tras enterarse de la invasión de la Unión Soviética a Hungría y la llegada de un circo húngaro precisamente a la ciudad, se plantean el dilema sobre seguir la orientación o la línea de la Unión Soviética o por el contrario, definitivamente cortar con la influencia soviética y plantearse su propio camino dentro de la izquierda en términos de pensamiento político y lineamiento ideológico a pesar de lo que diga el Partido Comunista Italiano. También está en clave de comedia y al igual que en abril, el director combina aspectos de su vida personal y familiar que se ven incluso comprometidos por el mismo rumbo complejo que va tomando el rodaje de esta película que están haciendo. También hay por supuesto mucha reflexión sobre el momento político actual de la Italia y de la situación del cine con la famosa e imperdible escena de negociación con Netflix y sus condiciones para coproducir el filme y poder continuar con el rodaje, dado que el dinero de la coproducción se ha agotado en cierto punto. El hecho de regresar a una estructura explorada ya por él, en este caso la de la creación del filme dentro del filme, quizás como otro tipo de viaje, le permite enfrentar problemas políticos que para él puede que persistan hoy en día y por supuesto las dificultades en cuanto a producción cinematográfica en el primer mundo, en su versión actual, entre comillas, o en la realidad entre comillas, o en el ámbito o nicho específico que construye dicha ficción. ¿Es para ustedes este regreso la única forma apropiada de abordar este tipo de preocupaciones persistentes o en constante actualización? ¿Cómo se enfrenta el espectador que reconoce la obra raíz en la nueva obra? ¿Es necesario haber visto la obra raíz para tener una experiencia más rica? ¿Qué tan abierto es cada filme según ustedes? ¿Qué tan abierto debería igualmente ser el espectador o espectadora ideal de un filme como estos? ¿Es el filme el que regresa a otro filme? ¿O es el espectador consciente y activo quien se encuentra eventualmente con la invitación de atravesar un umbral para hacer el viaje de regreso hacia algún lugar, que en este caso es un filme previo? ¿O será que simplemente es una repetición de estos directores a falta de ideas y necesidad de hacer dinero? Muchos otros se han hecho remakes a sí mismos, a sí mismas,
o se han repetido en otras épocas, pero lo interesante a señalar aquí es que estas 3 películas casi prácticamente son estrenadas al mismo tiempo. ¿Será una coincidencia o un signo de los tiempos o de la época, o tal vez un peaje por el que todo creador o creadora podría transitar en cierto momento de su vida y de su obra? Y en términos de creatividad, ¿qué tanto se construye sobre lo ya construido? ¿O más bien es un echar mano de lo que ya funciona en el pasado porque en el presente ya se está tocando techo o se está llegando a los límites de lo entre comillas posible? ¿Cuál es el límite para cada cual? ¿Cuál es tu límite, autor o autora? Gracias por acompañarme una vez más hasta el final de este episodio. Por favor, compártanlo en todas sus redes sociales y en todas sus conversaciones con amigos y parejas. Nos vemos en el próximo video con nuestro regreso al ciclo de cine soviético dedicado a los escritos de Sergei Eisenstein y sus contemporáneos. Aquí, por supuesto, en Cines de Arte y de Autores. Un abrazo gigante.